El cuerpo necesita nutrirse de varias formas: física, mental y espiritualmente. Todos tenemos historias que transforman vidas. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast, donde te identificarás, encontrarás inspiración y conocimiento. Acompáñame a nutrir tu historia. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast. Y hoy tenemos una invitada increíble porque, aparte de que nos va a contar su historia, es la productora de este podcast. Entonces estoy muy emocionada de compartir este espacio contigo, Lynette. Hoy nos vas a contar tu historia sobre la relación con la comida que has tenido a lo largo de tu historia, vaya la redundancia, pero cómo desde chiquita empezaste con una mala relación con tu cuerpo, con la comida, y poco a poco nos vas a ir contando qué ha sucedido. Pues, mi historia la verdad es que empieza como desde muy pequeña, y eso es algo que, empezó como en casa, ¿no? O sea, yo siempre vi que en mi familia siempre existió como esta mala relación, o sea, como los comentarios, como el fijarse, ¿no? En el físico, en el hablar despectivamente, ¿no? De los cuerpos. Y entonces, pues obviamente creciendo y viendo ese ejemplo, pues como que creces, ¿no? Como inmerso en esta parte de, no sé, o sea, está mal si peso tanto, ¿no? Está mal si me veo de tal manera. O sea, tengo que estar como que todo el tiempo a dieta, tengo que estar todo el tiempo buscando verme de cierta forma, ¿no? ¿Desde siempre viviste con tus dos papás? Sí, siempre viví con mi papá y con mi mamá. Mi mamá falleció ya hace como 12 años. Okay. Pero pues sí, siempre crecí como con esta mala relación, ya sabes, como que mi mamá era la persona, yo me río al respecto, ¿no? Como dicen, antes eran traumas, pero ahora me río. Okay. Tal cual. Pero qué padre reírse de sus traumas. Sí. Es el último paso. Exacto, o sea, ha sido como un largo proceso de sanación. Pero, o sea, yo tengo como recuerdos muy vívidos de mi mamá que se enojaba, ¿no? En el supermercado y agarraba la comida y la aventaba, ¿no? Como que a la mitad del supermercado porque se enojaba de que pusiera, no sé, una natilla, ¿no? De chocolate. Y crecí como que viendo todos esos ejemplos y obviamente pues satanizando todas esas comidas que son tan ricas, ¿no? El pan, las galletas y todo. Y entonces yo tenía como esta otra contraparte que era mi papá. Y entonces mi papá, pues siempre que salía con él, pues era el que me consentía, el que me decía como, sí, no pasa nada, cómete el helado, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, obviamente ¿Hermanos? crecí. No, soy hija única. Hija única, ok. Entonces, pues sí fue como que una parte yo creo que fundamental y luego pues se va complementando porque yo empecé a estudiar danza desde siempre. O sea, yo desde chiquitita estoy en clases de danza, desde los 3, 4 años, pero digamos que ya cuando empecé como más en forma fue alrededor de como los 8, 9 años. Ok. Que entré a estudiar danza irlandesa. ¿Danza irlandesa? Danza irlandesa, sí. Wow. Sé que no es como muy común. ¿Aquí en México? Sí. Órale, ¿en dónde? Pues hay muchas academias, ya en México ya se volvió como más popular, pero... Yo nunca había escuchado, por eso lo pregunto, o sea, meramente por curiosidad. O sea, yo empecé por una casualidad del destino porque yo siempre he tenido el pie plano. Ok. Y entonces, como parte de mi terapia, me mandaban a estar en puntitas de determinado tiempo al día. Ok. Y no sé cómo se le ocurre a mi mamá, es muy creativa ella, llevarme a clases de danza irlandesa porque ella vio que pues todo el baile era en puntitas. Sí. Entonces dijo, pues esto está excelente, combinamos como la parte de terapia con la parte de hacer algo que le gusta, de danza, porque siempre me han gustado las artes. Y entonces fue cuando me metí a este pues deporte, ¿no? Porque la verdad es que más que un baile es un deporte muy pesado, muy demandante a nivel físico. Y pues me empecé como que a meter. Al poquito tiempo de haber entrado me dieron como la oportunidad de empezar a dar clases. O sea, yo era un moco cuando empecé a dar clases, como tenía como 13 años. Y entonces pues yo tenía a cargo de mí unos 5 o 6 niños. Órale. Y siempre he estado como muy metida en la parte del baile. Y pues obviamente, ¿no? Desde siempre es esta presión de verse bien. Claro, más en el tema del baile, yo sí he visto mucho cómo hay demasiada represión en tienes que tener esta forma para que te salga bien tal cosa, tal movimiento para que se vea bien en un festival y entonces, y si te tienen que cargar. O sea, el tema de de las bailarinas es un tema muy interesante porque hay mucha represión y tú nos podrás decir qué es lo que viviste ahí, ¿no? Sí, o sea, de hecho,
o sea, genuinamente no recuerdo por qué fui al nutriólogo, pero sí recuerdo que fue como en esa época en la que estaba bailando y en la que estaba como muy metida en esto, porque aparte un gran componente de la danza irlandesa son las competencias. Okay. Entonces hay 2 competencias de manera anual, una en febrero y otra en septiembre. Okay. ¿No? Y aparte, pues están las funciones como de la academia, ¿no? Entonces tienes 3 como eventos muy importantes en el año, en los cuales necesitas tener como muchísima disciplina, en donde tienes pues mucha presión, ¿no? O sea, porque las competencias vas por niveles y tienes que ir avanzando, tienes que tener ciertas como puntajes, tienes que clasificar a ciertas cosas. Entonces, pues sí es como mucha presión. Y recuerdo que justo como por esa época, pues como que sí, no sé cuál fue genuinamente no me acuerdo por qué me llevaron al nutriólogo, pero sí tengo este claro recuerdo de haber ido y era como, es que tienes que bajar de peso. Es que tú pesas, no sé, tanto y tendrías que estar en tanto, ¿no? Y desde entonces, pues empezar a ver, no sé, o sea, solo puedo comer al día 3 tortillas. ¿Ellos ¿no? te daban las dietas o era con el nutriólogo exclusivamente? ¿O cachaste a algunos maestros o tutores o lo que sea mencionar de no te comas eso, tienes que hacer esto? En ese momento no, pero no es como que fuera algo que te lo dijeran, pero era implícito. O sea, siempre fue como esta parte de tienes que verte de cierta manera, tienes que estar en cierta forma. Obviamente, digo, o sea, y eso empieza desde los maestros, los favoritismos hacia ciertos cuerpos, ¿no? Favoritismos hacia la delgada, la que se ve más bonita. Obviamente, quienes reciben los solos, quienes reciben como ciertas cosas. Digo, en el caso muy particular de la academia en donde estaba yo, mi maestra era muy como favoritista, ¿no? Entonces, cuando te agarraba de favorito, subías como espuma por todos lados, pero si te olvidaba, ya valías. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, sí era como parte de la presión de mantenerse con cierto físico, mantenerse en cierta condición física, ¿no? Y obviamente, pues sí tiene un componente un poco físico el hecho de realizar ciertos saltos, ciertas como acrobacias, porque la danza irlandesa, en su parte, digamos, como de zapato, se llama zapato suave y zapato duro. Entonces, el zapato suave es mucho salto, ¿no? Y entonces mucha suspensión en el aire, es mucha fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que ser como lo suficientemente ligero para poder hacer eso, pero lo suficientemente musculoso para poder hacer todo eso, ¿no? Wow. Que ahorita, pensándolo con retrospectiva, pues la verdad es que no es que yo estuviera gorda ni nada, sino que tenía mucho músculo. Claro. O sea, pero tú en ese momento te veías flaquita, te veías gorda, querías enflacar más o qué sucedió? Sí, o sea, como que yo vivía con esta presión de necesito enflacar. O sea, porque si es que yo estoy gorda, ¿no? Al lado de mis compañeras, porque pues sí, tenía unas compañeras muy, muy delgadas, como con un cuerpo, ya sabes, como estilo ballet. Con otra complexión. Con otra complexión, ¿no? O sea, cuerpos muy, muy delgados. Entonces, pues sí existía como esta comparación, esta competencia de necesito verme de esta manera. Claro, claro. Y fue cuando me empezaron a llevar al nutriólogo, que esa fue como la primera vez que fui. Obviamente no resultó, pero pues ¿Por sí... qué? Porque era demasiado, y eso es algo que he tenido que aprender como que a llevar como cuál es mi forma de funcionar con el tema de la comida, ¿no? O sea, cuáles son como los sistemas que me han funcionado, y no es por hacer promoción, pero yo voy con Caro, que tiene un sistema que la verdad me ha funcionado muchísimo, pero, o sea, yo tengo TDA aparte. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo el tema de la consistencia. ¿No? Es súper difícil, es súper complicado. Entonces, el tener sistemas que por sí son complicados, mezclando la parte de tener cierta consistencia con el TDA, ¿no? Que es como mucho despiste y mucho... Sí, que estás pensando, como hace rato yo empezando el podcast dije, estoy pensando en otra cosa, no sé ni cómo empezar. Ajá, y entonces pues era como ese típico sistema de tienes que pesar absolutamente todo, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo vivía con mi basculita para todos lados, porque necesitaba pesar mi comida. Wow. Y era así como de gramos y no sé, o sea, recuerdo que era así como si comes camarones son 200 gramos, ¿no? Si comes esto son tantos gramos, y todo lo tenía que pesar. Y entonces llegaba un punto donde era como ese estrés de decir, salgo a comer, no sé cómo pesar esto, ¿no? Claro. O sea, si voy a un restaurante, ¿cómo lo peso? Claro. Entonces sí fue como que mucha presión, y pues como que todo eso se me quedó grabado hasta años después. Sí. O sea, ¿y habían alimentos que te prohibían? Que te decían esto no.
La verdad es que no, o sea, no recuerdo muy bien si me prohibían algo. O sea, es que esto fue hace como 15 años, cuando tenía como 13. Tu primera dieta. Mi primera dieta fue como a los 13 años. Entonces hay cosas que no me acuerdo la verdad, pero pues creo que sí. O sea, sí me redujeron mucho como la parte, pues ya sabes, ¿no? Lo que a todo mundo le gusta comer, que los dulces, los pancitos, ¿no? O sea, como antes eran, o sea, bueno, y siguen habiendo nutriólogas muy restrictivas, que obviamente a mi parecer y por lo que yo hago, entre más restringes, más la persona quiere eso que le estás restringiendo. Entonces, eventualmente lo va a comer. sí, ¿no? 100%. O sea, como que ahorita ya encuentro esa parte del balance de decir como, bueno, o sea, sí puedo comer esto, pero tengo que hacer esto otro, ¿no? O sea, pero en ese entonces, pues sí es así como tienes que seguir y tienes que cumplir con tu número de carbohidratos, tu número de proteínas, con tu número de verduras al día, ¿no? Y entonces era algo como muy pesado de seguir. Y de todo el tiempo estar pensando, y entonces como esto y el otro, y cuánto tengo que pesarlo, y si hice esto, y entonces, ¿no? Ujú. Sí, o sea, se vuelve muy complicado de seguir y pues obviamente como toda dieta la dejé en algún punto. ¿Te ya ayudó digo, a bajar de peso por lo menos? ¿O ni siquiera? Creo que sí, pero por el nivel de actividad física que estaba haciendo en ese momento, o sea, sí lo tengo muy claro porque sé que fueron como 2 semanas que fui y a las 2 semanas regresé y resulta que no había bajado nada, pero porque esos dos, Habías bajado probablemente grasa y subido un músculo. exacto, ¿no? o sea, tal cual lo que bajé de grasa lo subí de músculo. Ya. O sea, porque yo siempre he sido como esa complexión que si empiezo a hacer ejercicio, el músculo lo hago rapidísimo. Ok. Entonces, dichosa tú, ¿eh? Sí. Muchas personas aquí estarán diciendo, uff, ojalá yo fuera así. Sí, o sea, siempre he tenido como esa fortuna de generar músculo muy fácilmente. O sea, como que no lo había visto como una ventaja hasta hace realmente poco. Ajá. Pero sí, siempre he tenido como esa facilidad, digamos, ¿no? Entonces, pues tal cual, siempre que pasaba eso, bajaba y músculo, ¿no? O sea, ahora empiezo a hacer ejercicio y empiezo a hacer músculo. Ok, en ese momento en donde tú empezaste a ir con una nutrióloga, seguías en la parte de danza, ¿cómo viviste esa represión? O sea, ¿qué representó para ti en tu vida ahorita que lo ves hacia atrás? O sea, creo que más bien donde yo tengo como más presente, que sí fue como un impacto más grande, fue cuando empecé a bailar ya de manera un poco más profesional en la universidad. Ok. Porque en la universidad me metí muchísimo a baile. O sea, mi papá bromeaba y me decía que yo nada más iba a clases de baile y de paso a la escuela. O sea, literal, yo me la vivía en los salones de danza y digamos que ahí me empecé a como involucrar. Me distancié un rato de la danza irlandesa, sobre todo pues por temas, ya sabes, siempre existen estas rivalidades y siempre existen como estas cuestiones muy pesadas dentro del mundo de la danza. Entonces me distancié unos años. Seguí bailando, o sea, seguí haciendo, tomando clases de baile. ¿Qué tipo de baile te empezó a gustar? Empecé a meter, es que siempre he sido bien inquieta, entonces me metí a zumba, me metí a hip hop, me metí a jazz. Wow. También me ofrecieron dar clases de zumba. Órale. Siempre me ofrecen dar clases de baile por alguna razón. Porque eres buenísima y porque llevas toda la vida haciéndolo. Es que tengo muchos años bailando. Sí. Entonces, o sea, no dejé el baile de lado, pero pues sí, continué dejé más bien como mi carrera de danza irlandesa como de lado y lo volví a retomar en la universidad que tenía en clases y me metí y de repente se formó un grupo como muy padre, muy bonito y de ahí salió una compañía. O sea, la misma maestra decidió hacer una compañía, me invitó a formar parte del proyecto y pues obviamente adoro a mi maestra, adoro a Ceci, pero sí fue una presión muy, muy fuerte. O sea, porque sí esta maestra se hacía como las distinciones muy claras entre pues quién era delgado, quién no era delgado, obviamente los solos, las cargadas, Claro. Todo el tema de quién eran como los protagónicos, pues obviamente iba relacionado con una parte estética. Pues estética 100%. Entonces, y también había una parte como muy chistosa que me llamaba siempre mucho la atención, que era que los vestuarios siempre se mandan a hacer, digamos, por cada función, ¿no? O sea, cada 6 meses mandas a hacer tu vestuario. Pero yo no sé por qué esta modista en particular, a pesar de que eran hechos a la medida, le ponía una etiqueta de mediano, grande, chiquito. Entonces siempre estaba como esa presión de qué talla me van a dar esta vez. Claro, o sea, ¿cuál es la necesidad? Si está hecho para ti, ¿por qué no mejor ponen tu nombre? ¿No? Exacto. O sea, tan sencillo como no tener que estar catalogado con una talla. Simplemente, oye, ¿sabes qué? Esto es para ti, está hecho especialmente para ti. Pon tu nombre. ¿No? Sí, justo. Y entonces,
O sea, siempre era como esa presión de ¿y qué talla me toca? O sea, espero que no me toque la grande. Espero que no me toque, o sea, que tener por lo menos la mediana, ¿no? Obviamente la chica nunca iba a llegar a ser por mi complexión, ¿no? Y porque además, pues las que eran como la talla chicas eran pues compañeras mías que medían 1.50, claro, ¿no? Que tenían una complexión mucho más pequeña, que eran personas como muy petit, ¿no? Con otra complexión completamente diferente. Pero pues sí, como y que probablemente estas chavas no tenían tanto músculo como tú. De hecho, seguramente no. Las chavas que son de complexión muy delgada tienden a tener dificultades para ganar masa muscular. Precisamente, ¿no? O sea, como que eso lo entiendo ahora, pero en su momento sí una presión súper grande y era mucho nervio. Cada vez que nos daban los vestuarios era como, ay, ¿ahora qué talla me van a dar, no? Y pues sí era así como, creo que lo más pequeño que llegué a hacer fue mediano. Okay. Pero pues siempre tendía a ser. Y seguro te hacían el día así, de repente te llegaba mediano y decías, ay, yes. Sí, exacto. ¿No? Y si te llegaba grande era como, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. ¿No? Y ya de eso dependía pues tu humor de todo el día o de toda la semana o de cómo bailabas o si estabas deprimida. O sea, porque muchas cosas. Acuérdate que tu cuerpo, tu relación con la comida también tiene que ver con la parte emocional. Sí, ¿no? 100%. Y también recuerdo ahorita como que alguna vez que platicaba con una compañera que yo decía como, wow, es que me gustaría estar un poquito más en la posición de ella, ¿no? Y algún día platicando me dijo como, es que sabes que me chocan mis piernas. Me chocan porque son popotes. Y yo así como, oye, me gustaría tener más tus popotes que a lo mejor como estas piernas que tengo. Y me decía, no, es que a mí me choca. O sea, me choca usar vestido, no me gusta verme de esta manera. Nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes, ¿no? Que si el pelo chino, que si el pelo lacio, que si los ojos claros, que si los ojos oscuros, que si X cosa, siempre estamos inconformes. Está cañón. Sí, no, y pues obviamente el mundo de la danza es un mundo muy pesado porque es un mundo como muy comparativo. ¿No? Claro. Saber que siempre te están comparando con otras personas, siempre estás en competencia con otras personas. O sea, que si tal persona no hizo tal, que si tal no pudo hacer esto, que si claro. Tal persona ya hizo tal truco, que si ya le salió el paso, que si ya logró sacar las cosas, ¿no? Y, o sea, de hecho hubo una época en la universidad, pero pues todo esto se ligó. Bueno, yo no sé primero qué hice, la verdad. Fue como un verano en el cual mi hobby fue hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Estaba haciendo bicicleta, estaba haciendo como step, no me acuerdo cómo se llamaba, deporte, la verdad. O sea, yo ejercicio funcional, hazte cuenta, ¿no? Ajá, como ejercicio funcional y yo no sé cómo, como que recordando también un poco esas épocas de la dieta. Cuando estaba en baile, pues empecé a cuidar mi alimentación, entonces bajé mucho de peso ese verano, pero, o sea, yo en mi mente no había pasado nada, o sea, yo estaba feliz haciendo ejercicio, yo había pasado el tiempo y no empecé a ser consciente de los cambios que había tenido hasta que entré a clases de nuevo y todo el mundo me empezó a decir, ¿no? Y entonces como que empieza también esta parte de la gente te empieza a ver diferente, te empieza a tratar diferente. Claro, obviamente te empiezan a alimentar ese trauma, o sea, cuando tú tienes una mala relación con la comida y te empiezan a felicitar de lo bien que te ves más flaca, empiezas a alimentar esos, pues no trastorno como tal, pero sí conductas compensatorias o conductas en riesgo para tu salud o para tus emociones, para tu cerebro, por así llamarlo. Y entonces quieres más. Por supuesto. Entonces se volvió como una presión muy fuerte. Y luego, como coincidencias de la vida, se mezcló con una situación en la cual, una situación sentimental de una persona que me manipulaba mucho. Y entonces, pues como que también sumado como que a la depresión, yo creo que sí desarrollé algún tipo de trastorno alimenticio. Donde yo hacía, o sea, no te miento que en esa época de mi vida hacía como 24 horas de ejercicio en una semana. Wow. Y a veces comía una vez al día. Entonces, o sea, y prácticamente yo te diría, en ese momento odiabas a tu cuerpo, pero a todo lo que da, aunque no fuera consciente, porque no lo nutrías, porque lo sometías a ejercicio drástico y porque probablemente otros aspectos de tu vida se veían afectados por todo este rollo. Sí, y también un poco como que por la situación que yo traía en ese momento me refugiaba en el baile.
O sea, ese era mi refugio, al final de cuentas. ¿En ese momento fue cuando falleció tu mamá o fue después? No, fue mucho antes. Ah, mucho antes. Fue mucho antes. Entonces, pues como que ese era mi refugio de la situación que yo estaba pasando, porque literal yo no me llevaba con nadie de mi carrera y también como que el hecho de no llevarme con nadie, de sentirme sola, de como que no tener ese grupo, o sea, sobre todo por el hecho de que pues, estás, no sé, 7 horas o más a la semana, o probablemente el doble, ¿no? Como 14 horas a la semana conviviendo con este grupo de gente con el cual tú no te llevas, ¿no? Y como que un componente muy importante del por qué yo me sentía así es porque pues la otra persona manipuló a todo mundo. Claro. Diciéndole como cosas malas mías, entonces me aisló, ¿no? Entonces pues como que yo me sentía mal con el entorno en el que estaba, no tenía buena relación con la comida, que nunca la tuve como en ese momento. O sea, ha sido como un proceso de sanación más reciente. Y pues como que todo en conjunto pues hizo que yo estuviera como en esa posición. Claro. Pero al mismo tiempo seguía siendo como contradictorio porque seguía recibiendo estas, ¿cómo llamarlo? Pues estas felicitaciones, ¿no? De que todo el mundo decía, es que estás muy delgada, es que estás muy bien, te ves muy bien, pero yo me sentía fatal. Mal. Fatal, fatal. ¿Y cómo fue que empezaste a recuperarte de ahí? Pues más bien fue, o sea, no fue un proceso como que rápido, también fue como que salir de esa relación y darme como que el tiempo de sanar. De tu relación amorosa. Mi relación amorosa, okay. Porque todo esto se liga como eso. Y ya después que conocí a mi pareja actual, pues obviamente pues pasa, ¿no? Y dicen los estudios, ¿no? Que empieza a subir de peso, pero pues también, o sea, empecé a subir de peso como una consecuencia de que me sentía mejor, de que estaba comiendo simplemente. Sí, y también algo muy, muy importante, venías de mucha depresión, restricción y no le estabas dando a tu cuerpo lo que realmente necesitaba. Entonces, se genera una especie de... es como un caos metabólico en donde cuando le vuelves a dar energía, nutrimentos, vitaminas, lo retiene porque ya no sabe cuándo le vas a volver a dar. Porque lo mantuviste tanto tiempo en restricción que tu cuerpo estaba acostumbrado a no tener nada. Entonces, cuando recibe, dice, de aquí soy, necesito retenerlo. Porque qué tal que mañana ya no me vuelves a dar nada. Entonces, probablemente también por eso tuviste una subida de peso exponencial de ese momento a cuando empezaste tu nueva relación. Sí, ¿no? 100%. Entonces, pero pues ahí viene como la otra cara de la moneda. Porque cuando empecé a subir de peso, cuando empecé a sentirme incluso mejor, pues de repente, pues obviamente recibía como las críticas de mi maestra, ¿no? Era como, ¿y qué te pasó? Claro. No sé, ¿qué hiciste? Claro. O sea, si estabas tan bien, ¿qué te pasó? Claro. ¿No? Porque pues la verdad es que sí era algo notorio, ¿no? O sea, pero al final de cuentas como que pues obviamente todo eso también empezó a afectar. Sí, totalmente. Porque venía como de este mundo de, oye, te ves súper bien, estás muy delgada, ¿no? O sea, como mucha recompensa. Es como si te dijeran, oye, estar triste te conviene, estar deprimida te ves mejor. Y ahora al contrario, estás feliz, pero híjole, no, eso está muy mal que estés feliz. Sí, claro. No, o sea, qué horror. Sí, entonces fue como que un choque muy fuerte y pues como que, pues también, o sea, creo que no tengo muy presente, pero sí sé que era como esa relación un poquito como amor-odio, decir como me siento mejor, pero al mismo tiempo no. O sea, nunca estuve como que realmente contenta con mi cuerpo, ni estuve bien, ni así, hasta que habrá sido como unos 3 años después que entré a trabajar, o sea, ya como en mi vida laboral, entré a trabajar en una casa de postproducción. Okay. Y pues obviamente los trabajos de producción, postproducción y todo, pues son trabajos muy estáticos, ¿no? En donde no tienes tanto movimiento, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás como editando. Sí, y empezaste a estar mucho más estática que cuando bailabas todo el tiempo. Sí, entonces pues obviamente tuve una subida de peso todavía mayor. Claro. ¿No? O sea, como que antes me había medio mantenido en cierto peso con el cual yo me sentía como pues cómoda hasta cierto punto, pero porque tenía un trabajo que era como mucho más móvil, ¿no? O sea, yo trabajaba en producción, después me paso a esta parte de postproducción en la cual pues estoy sentada 12, 14 horas al día porque aparte era un trabajo muy demandante. Y pues casualidades del destino, las personas con las que trabajaba, la mamá desde el chico era bariatra. Wow. Entonces, pues en una de esas ahí voy yo de chismosa y le digo como, oye, que me dan una consulta, sí, vente, ¿no? Y entonces fui y me mandan pues la famosa dieta keto, ¿no?
Ve tu cara nada más. Triste historia. Sí. Bueno, para mí, siendo nutrióloga. Sí, entonces pues obviamente me mandan la famosa dieta keto y pues sí, o sea, como todos yo bajé, o sea, en 2 meses bajé 10 kilos, Claro. ¿no? Pero azares del destino, dejé de ir con esta persona, o sea, ya no regresé a consulta y entonces yo me quedé como a la mitad del proceso. ¿Y cuántos kilos bajaste con esta dieta keto? La verdad, si te soy honesta, no sé muy bien, porque como te digo que interrumpí el proceso de forma como muy abrupta, digo, no porque quisiera, sino porque, como se llaman las circunstancias, ya no supe muy bien, pero yo creo que como unos 13, 14 kilos y sí bajé. ¿Y cuánto tiempo después lo volviste a subir y lo triplicaste o duplicaste o no sé? O sea, porque así es la Fíjate dieta keto. que hasta eso no lo, ¿No? o sea, regresé como al punto en donde estaba y Ok. no lo volví a pasar. Ok, pero volviste a subir todo lo que habías bajado. Tal cual, todo lo que bajé lo volví a subir. Y como que aparte de eso, que ya lo hemos platicado unas cuantas veces en consulta, pues yo me quedé con un miedo a varias cosas, ¿no? Claro. Porque obviamente te generan como como la Trauma. restricción tan fuerte de comer ciertos alimentos, ¿no? En el caso de la dieta keto, que son los carbohidratos, que te los súper restringen. Pues obviamente yo quedé con un miedo horrible a los carbohidratos. Quedé con un miedo horrible a las bebidas azucaradas. O sea, pero yo genuinamente era como de, es que, o sea, prefería quedarme sin tomar agua todo el día a tomar algo con azúcar, Wow. por más que lo necesitara. O sea, hicieron miedo de ir a algún lugar y decir, es que no hay nada que pueda tomar. El miedo sigue estando latente hoy en día. A veces, pero como que sí intento ser un poco más consciente también de esta parte, decir como, a ver, o sea, no se trata de todos los días ir y tomarte el Boeing, ¿no? Pero pues si te lo haces ocasionalmente, no está mal. O sea, tampoco está mal que te des el gusto, Claro. ¿no? O sea, todavía obviamente sí me cuesta un poco de trabajo y no es así como que tan fácil todavía para mí, pero sí he empezado a ser como un poco más permisiva, ¿no? O sea, como que también me he ido un poco paso a paso, que en ese proceso la verdad sí me ayudó mucho, porque yo he pasado como con todo tipo de nutriólogos. O sea, porque después de como de todo ese proceso yo sabía, como dije, no sé qué hacer, ¿no? Entonces había visto como este enfoque de psicología de la alimentación y dije, como quiero probarlo porque me llama mucho la atención, o sea, la forma en que lo hacen. O sea, yo siempre soy como de esta idea de quiero hacer cambios a largo plazo, ¿no? Y esa era como mi idea con la dieta keto, lo cual obviamente no funcionó. Hice cambios a largo plazo, pero creo que para mal. Entonces, pues le pregunté a una amiga que es nutrióloga y le dije como, oye, quiero a alguien con este enfoque de psicología de la alimentación, ¿con quién voy? Y me recomendó con alguien, pero entonces me fui al otro extremo. Me fui al extremo en donde era una nutrióloga demasiado permisiva, ¿no? Ok. Que era así como, pues todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos son hermosos, ¿no? Lo cual sí, pero también creo que hay un componente ahí de, pues, de cuidarse, ¿no? De no caer en excesos, de no caer en límites, ¿no? Y pues obviamente pues era como el otro extremo, ¿no? De casi come lo que quieras. Como y la si te corriente quieres... de salud en todas las tallas, ¿no? Sí, justamente. Ok. ¿No? Y entonces era como, come lo que quieras y no sé qué y bla, porque hasta ese punto, pues de lo que había perdido del keto, o sea, sí había subido algo, pero no había llegado al límite en el que estaba anteriormente. Claro. Andaba como en un punto medio. Claro. Entonces como que no había estado tan mal. Pero cuando fui con esta nutrióloga, pues yo así como muy feliz y dije, me está dando resultados, me siento súper bien, no sé qué. Y un día me enfermo y me pesan y cuando veo mi resultado en la báscula digo, ¿qué onda? Yo me sentía muy bien, yo me sentía como que lo estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Y a pesar de todo, la verdad es que sí me ayudó como a trabajar muchos de estos miedos que le tenía como a la comida, porque sí fue como mucho trabajar así de, a ver, tómate el jugo. O sea, genuinamente no pasa nada, tómatelo. Vas, Claro. ¿no? Y esa era como parte de mi terapia, ¿no? ¿Y qué te da miedo? Pues las tortillas de harina. Pues órale, trágate una, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, fue como mucho trabajar esa parte, pero pues también como que irse hasta el otro extremo, a ser demasiado permisivo, pues tampoco me ayudó a lo Tampoco que estabas tan contenta. Tampoco estaba tan contenta. Pero te voy a ser muy sincera. Creo que si tú no hubieras caído con una nutrióloga o sea, no centrada en el peso, el tratamiento conmigo hubiera sido todavía un camino más difícil
Porque creo que a ti te hizo muy bien caer con esa nutrióloga. Porque por más que hayas subido de peso, ganaste muchísima salud mental. Sí. La verdad. Empezaste a dejarle de tener miedo a la comida. Empezaste a entender que la comida no es un enemigo para ti. Pero entiendo esta parte de, ¿sabes qué? No tengo por qué estar en un peso en donde no estoy cómoda para sanar mi relación con la comida, pues, ¿no? Entonces, creo que todo es por algo y realmente tu historia cuadra perfecto y estás en donde estás justamente por todos estos pasos, ¿no? Sí. O sea, en definitiva, yo soy como de la idea de que las cosas tienen que pasar con el momento que tienen que pasar. Y no estoy diciendo que no me haya ayudado a ir con esta persona. O sea, al contrario, me ayudó muchísimo a ser consciente de muchas cosas que tal vez no era, ¿no? O sea, como que también a partir de ahí yo empecé como que a analizar mi entorno y a ver muchos comportamientos, patrones, ¿no? Tengo una tía que quiero y que adoro muchísimo, pero es como la típica persona que está como en la dieta, ¿sabes? O sea, pasa Ajá. como este ciclo de la dieta. O sea, si tú quieres ver un caso de estudio, y es como el perfecto caso de estudio, porque si es un ciclo, ¿no? De que agarro y digo, no, pues es que... El lunes empiezo. Ajá, el lunes empiezo o empiezas como con esta mentalidad de, no, estoy gorda, tengo que bajar de peso. Ok, ¿qué hago? Dieta. ¿No? Empiezo el lunes, ¿no? Empieza el lunes, muy bien, cool, baja padrísimo, o sea, porque aparte tiene como esta... Se restringe también, supongo, ¿no? Es el mismo círculo vicioso en donde se restringe, empieza a tener ansiedad, entonces se come algo que no está dentro de su dieta y entonces le genera culpa y por lo tanto vuelve a empezar el lunes de dieta y así sucesivamente y está en constante cambio de peso, pero al mismo tiempo se mantiene por ahí, ¿no? Sí, o sea, más bien con ella trae como un patrón. Te digo, o sea, ya que como que entiendo todo esto, lo veo claro, pero es como el típico patrón de como que quiero bajar de peso, voy, me pongo a dieta, me súper restrinjo, bajo de peso, ya llegué a donde tenía que llegar. Y ahora me voy como gorda en tobogán. Exacto, y regreso a mis conductas como anteriores y entonces vuelvo a subir. Y otra vez estoy... Y es mucho más peligroso estar jugando constantemente con el peso, bajar, subir, que quedarte con sobrepeso. Sí, 100%. Y como que mucho del proceso y de lo que he visto y quiero hacer es como yo no quiero estar repitiendo esos patrones. O sea, yo no quiero como que estar repitiendo ni lo que veo con esta persona, ni lo que vi en mi casa, ni lo que aprendí como en toda mi historia con el baile. Perdón que te interrumpa, ¿esa tía es hermana de tu mamá? No. ¿De tu papá? No, es de mi familia política. Ah, de tu familia política, ok. Sí, es de mi familia política, pero tengo una relación muy cercana con ella, entonces como que puedo, o sea, veo muy de cerca, ¿no? Como que todo esto. Y sí, o sea, 100% el hecho de haber pasado como con ese proceso y poder haber llegado como con esa nutrióloga antes de llegar como al proceso en el que estoy ahorita contigo, pues la verdad es que sí me ayudó mucho, pero pues también... Te digo, viendo el resultado en la báscula, pues sí fue así como de... Un shock. Fue un shock, ¿no? Porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, algo está pasando para que no esté como en el punto en el que quiero estar. O sea, y también como a nivel... Pues si se quiere decir como un poco vanidoso, ¿no? Como decir, es que quiero yo sentirme mejor, quiero verme mejor, ¿no? Y no es el número, es lo que representa ese número, porque al final siento que ese enfoque, hay a gente que le hace increíble y no estoy diciendo, yo creo que hay nutriólogas para todo tipo de persona, ¿no? Pero yo sí siento que muchos pacientes van ahí porque ya no pueden con ninguna otra cosa, entonces prefieren taparse los ojos y decir, no existe ese numerito, no lo voy a volver a ver en mi vida, no es importante, que yo como nutrióloga digo, no es lo más importante, pero es un dato y que no podemos ignorar. Y al final lo que ignoras sale a la luz. Al final la caca flota. O sea, esa es la verdad, porque no puedes esconder lo que existe. Ahí existe y eventualmente lo vas a ver. Sí, 100%. O sea, creo que... O sea, como que yo siempre he evitado el tema de las básculas y obviamente pues siempre me causa mucho temor y siempre me da como esta ansiedad, ¿no? Y como que siempre las evito. Pero, digo, es algo que estamos trabajando. Claro. Pero, a final de cuentas, pues el hecho como que fuera tan tajante y que fuera como, sí, estás aquí,
sí fue así como de, es que tengo que hacer algo. O sea, porque no puedo seguir con, pues, con esta mentalidad, o no sé cómo ponerlo, ¿no? Pero sí fue como, para mí, un abreaguas, parteaguas, perdón. Sí. A mí fue un parteaguas a decir como, ok, o sea, quiero encontrar ese balance, ¿no? O sea, quiero encontrar, porque yo decía como, bueno, o sea, es que psicología de la alimentación es irse al otro extremo, a lo súper liberal, a lo súper, no importa. Y dije, no, o sea, estoy segura que tiene que haber un punto medio. Un punto medio, sí, porque justo estamos trabajando esta parte en ti en consulta, en donde todavía ni siquiera ves tu peso porque no es, o sea, como yo lo digo, no es relevante, pero en algún punto lo vas a ver. Y no te quieres que te dé el patatús, como lo que te pasó a ti, de ir al doctor y ¡pum! ¿Cómo llegué a pesar 20 kilos más? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Desde cuándo me descuido? No necesariamente tiene que ser descuidarse, también puede ser que haya alguna enfermedad. Y si tú bloqueas esa parte, probablemente no te das cuenta que tienes una enfermedad, ¿no? Sí, o sea, creo que hay que ser consciente como de todo, ¿no? Y como que quitarse a veces el miedo al tema de la báscula, ¿no? O sea, yo sé que también llevo un proceso, ¿no? O sea, ahorita ya no me da como tanta cosa, la verdad. Ok. Pero o sea, sé que es un proceso y pues también hay ciertas cosas que hay que ver, ¿no? O sea, a final de cuentas también nos pasó recientemente una pérdida en la familia y pues desgraciadamente el peso sí fue un factor, ¿no? O sea, tampoco es irse como que a los extremos, ¿no? Porque ya era como un sobrepeso muy, muy fuerte. Que te afectaba. Que le afectaba a esta persona. Entonces, pues tampoco se trata como de taparse los ojos, porque eso es lo que siento que a veces, y qué pasa, ¿no? Como con este enfoque de salud en todas las tallas, pues es taparse los ojos a que pues simplemente puedes tener, ¿no? Y puedes estar Estás propenso. Yo siempre defino la obesidad. No es que esta gente que dice que no es una enfermedad, pues es más bien como si estuvieras borracho manejando constantemente. No significa que vas a chocar, pero estás propenso, tienes más posibilidades de chocar borracho que sobrio. Ahora, no significa que sobrio no puedas chocar, claro que no, pero es como si estuvieras constantemente borracho manejando. Sí, 100%. Entonces, pues también, o sea, mi familia tiene como una historia muy grande de, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Entonces sé que es un factor y sé que me tengo que cuidar. Claro. Y sé que tengo que tomar decisiones por mi salud, ¿no? Que es como lo que estoy haciendo ahorita, pero pues también quería encontrar como esta parte pues de balance, de sentirme bien con mi cuerpo, ¿no? De encontrar, o sea, la neta, y sí lo agradezco mucho como el sistema que tienes. O sea, porque sí ha sido como que un balance muy grande de decir, y te lo digo, creo que todas las consultas, de que agradezco que puedo comer pan, ¿no? Claro. Y sigo con mi proceso, porque genuinamente, como que siempre en las dietas es como, es que no, pan no puedes comer todo esto, no puedes comer estas cosas, ¿no? Digo, yo siento que soy súper repetitiva, que digo que para mí el pan es algo así como que genuinamente lo disfruto en la vida. Pero ¿Y de qué sirve quitártelo? Sí. Si al final, cuando acabes la dieta o el plan de alimentación o como lo quieras llamar, vas a ir y vas a comer pan. Mejor saber en qué entra en tu balance, cómo entra en tu balance y cómo sí comer pan, pero probablemente hacer ajustes para estar saludable. Sí, no, y la verdad es que creo que la paz mental que me da como que eso ha sido algo, yo creo que invaluable. O sea, porque sí he encontrado como esta paz de decir, no pasa nada, ¿no? O sea, se puede. O sea, como que todo se puede, pero hay que saberlo como que llevar, ¿no? Acomodar. O sea, me gusta mucho como esta analogía de jugar a los Legos, ¿no? O sea, porque me encanta jugar a los Legos para todo en mi vida. O sea, sé que si lo muevo y que si juego estratégicamente como con las cosas, puedo llegar a los resultados que quiero. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Lynette. Me encanta tu historia, me encanta tu proceso, me encanta escucharte, porque aparte de productora de este podcast, amo que seas mi paciente, adoro ver tu progreso, me impulsa también a seguir con otros pacientes en sus procesos, ver que estás mejorando, ver todo tu proceso, me enorgullece muchísimo, felicidades.
No, muchas gracias. Al contrario, creo que, o sea, uno llega a los lugares en los que tiene que llegar como en el momento indicado. Y pues digo, si quieren ir a consulta, vayan con ella, porque genuinamente es muy buena. Y si quieren grabar un podcast, pidan su contacto o cualquier cosa de redes sociales, es una buenaza. Ahí sí. Pero, pues muchísimas gracias, Lynette, de verdad. Te agradezco mucho de estar aquí. Recuerden que todos los lunes a las 5 de la tarde sale el podcast en Spotify, YouTube, y también me pueden seguir en mis redes sociales, Nutri Carolina Holtz. Lynette, por favor, tus redes sociales. Les voy a dar las de mi emprendimiento porque las mías no las usas. No ¿Okay? las uso mucho, o sea, las Perfecto. uso muy poquitas, pero se llama Brush Studio, por si necesitan algo, redes sociales, contenido, algo. Buenísimo. Seguro sí, te buscarán, estoy segura. Gracias. Pues bueno, muchas gracias.